Feliz sábado y buenas noches a todos los que aquí hoy nos hemos congregado a través de, bueno, pues de esta tecnología, que a través de estas maneras cibernéticas que nos hemos reunido. Y ante todo quisiera pues dar las gracias a las personas que me han encomendado la meditación o el tema de hoy en estos 40 días de reavivamiento, con un tema que se titula Contristar al Espíritu Santo. Bien, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, como ya sabéis, cada vez que hay este tipo de eventos, de jornadas de arrepiamiento, jornadas de oración con alguna temática concreta, pues, bueno, pues tenemos una revista en la que nos viene el tema que tenemos que tratar. Y yo tengo que decir que, bueno, pues me estaba leyendo la revista, pero a mí este tipo de cuestiones me cuesta más hacerlas mías porque me gusta investigarlas, me gusta tratarlas, me gusta escrutar las escrituras. Y entonces, pues he estado en estos últimos días investigando un poco el tema de contristar al Espíritu Santo. Para hacerlo un poco más mío y porque creo que si lo hago un poco más mío, pues me cuesta menos trabajo transmitir a los demás lo que trata el tema en cuestión, ¿no? Y creo que es procedente o conveniente rememorar, a modo de introducción, que este es un tema que ya aprendimos en una escuela sabática de hace algún tiempo, no sé si lo recordaréis porque hace ya bastante tiempo, fue hace 4 años y medio, en marzo de 2017, que estudiamos una lección que se llamaba Entristecer y resistir al espíritu, y había 2 de las jornadas, no sé si era el segundo y el tercer día, pues estaban dedicados a contristar al Espíritu Santo. Y en aquellas fechas aprendimos que el Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiarnos a los pecadores a darnos cuenta de nuestro verdadero estado de pecaminosidad. Y también el Espíritu Santo despierta en nosotros un deseo de aceptar a Jesús y de aceptar su perdón de nuestros pecados. También aprendimos que el Espíritu Santo tiene un poder sin igual para hacernos victoriosos y para capacitarnos a fin de reflejar el hermoso carácter de Jesús en nosotros. Y hay que recordar también que una de las tareas del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos al pecado, como recoge Juan en capítulo 16, versículo 8. Yo a lo largo del tema pues iré citando bastantes versículos. Muchos de ellos no los voy a leer, ¿vale? Pero los citaré por si alguien quiere tomar nota de ellos, porque después quiera pues, seguir estudiando e investigando sobre el tema. Bien, al mismo tiempo, este fuerte y poderoso Espíritu Santo puede ser resistido por los débiles pecadores, porque Él no nos fuerza a aceptarlo. Todos sabemos que desde que Dios nos creó, pues nos dio el don del libre albedrío, para bien y para mal. Para mal porque el pecado es muy atrayente y seductor. Y sin embargo, ese mismo pecado es engañoso y nos lleva a la muerte primero espiritual y después a la muerte eterna. Y ese pecado es diametralmente opuesto a Dios y a su santidad y bondad puras. El Espíritu Santo, cuando refleja en nosotros su santidad divina, se opone al pecado en todas sus formas. Y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar el pecado. Y aunque es todopoderoso, el impacto positivo del Espíritu Santo puede ser apagado e incluso podemos resistirlo cuando continuamos en una vida pecaminosa. Incluso los evangelios nos dicen que hay un pecado que no puede ser perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como recoge Mateo en su capítulo 12, versículos 31-32. Hecha esta introducción, pues voy a entrar ya en materia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puede alguien contristar al Espíritu Santo? Bien, como he dicho antes, el Espíritu Santo dentro de una persona es la presencia del Cristo viviente. Contristarlo significa causarle tristeza, causarle angustia, causarle dolor emocional a Cristo mismo. A través de su presencia en nosotros,
Cristo es testigo de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada pensamiento que tenemos en nuestra mente, de cada acción que realizamos. Y algunas de estas palabras, algunos de estos pensamientos, algunas de estas acciones pueden causarle dolor. Porque el Espíritu Santo es un fuego que mora dentro de cada creyente. Y ese Espíritu Santo quiere revelarse, quiere expresarse a sí mismo en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Y cuando los creyentes no permitimos que el Espíritu Santo sea visto en sus acciones, en nuestras acciones, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces estamos reprimiendo al Espíritu Santo, incluso podemos llegar a apagarlo. ¿Por qué? Porque no permitimos que el Espíritu Santo se revele a sí mismo en nosotros de la manera en que Él lo desea. Y Dios se duele cuando ve que algunos de sus hijos, tan preciosos para Él, nos encaminamos por una senda que nos aleja de la vida eterna y que nos aleja del gozo eterno que Él desea compartir con nosotros a través de la salvación. El texto central del tema de hoy es, no lo voy a leer, que es largo, evidentemente, todo el mundo lo conocemos, lo tenemos en la Biblia, es Efesios 4:30, que en resumen lo que viene a decirnos es que es una advertencia, nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo y es una advertencia sobre todo directa para quienes han creído, para quienes hemos sido bautizados y para quienes hemos recibido el Espíritu Santo. Para comprender lo que significa contristar al Espíritu Santo, debemos entender precisamente que el Espíritu Santo posee personalidad propia, porque solo una persona puede ser contristada. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser una persona divina en este caso, una de las tres personas de la divinidad, para poder sentir ese tipo de emociones. Una vez que tenemos claro esto, pues podemos entender mejor cómo se contrista al Espíritu Santo, especialmente porque nosotros en muchas situaciones de nuestra vida también somos contristados, como veremos más adelante. En Efesios 4:30, como he dicho, dice que no debemos contristar al Espíritu. ¿Y cómo podemos contristarlo? Pues cuando vivimos como paganos, que lo recoge en Efesios 4, del 17 al 19. Cuando mentimos, como recoge en el versículo 25. Cuando nos airamos, como recogen en los versículos 26 y 27. Cuando robamos, como recogen en el versículo 28. Cuando maldecimos, como recogen en el 29. Cuando nos amargamos, como recoge en el 31. Cuando no perdonamos, eso es muy importante, cuando no perdonamos, como recoge en el versículo 32. Cuando cometemos inmoralidades sexuales, como recoge en el capítulo 5, versículos 3 al 5. O sea, contristar al Espíritu Santo es, en definitiva, actuar de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento, ya sea de hechos, o incluso solamente de pensamiento, porque ya con el pensamiento pecamos, aunque no llevamos ese pensamiento a la acción, ya con pensar en determinadas cuestiones ya estamos pecando. Y apagar el Espíritu Santo, porque como he dicho antes, podemos llegar a apagar el Espíritu Santo en nosotros, impide un estilo de vida piadoso. Y esto sucede cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus deseos mundanos. El único camino correcto para seguir es el camino que nos lleva a los creyentes más cerca de Dios y de su pureza, y que nos aleja del mundo y de sus pecados. Y como dije antes, nosotros también podemos ser contristados, pues igual que a nosotros no nos gusta ser contristados, pues así tampoco debemos contristar o apagar el Espíritu Santo al rechazar escuchar su guía. Porque veréis, un apartado, una cuestión importante es que contristar al Espíritu Santo es un peligro mortal, no es cualquier broma. Porque una vez aclarado que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros puede ser contristado y afligido, es decir, que podemos causarle tristeza, tenemos que saber qué razones lo contristan. Y en resumen son tres. En resumen son, en primer lugar, vivir una vida de pecado. En segundo lugar, el no santificarnos. Y en tercer lugar, el no consagrarnos. Así que el Espíritu Santo, si hacemos cualquiera de estas cuestiones, no podrá hacer su trabajo interno dentro de nosotros, no podrá limpiarnos,
no podrá santificarnos, no podrá prepararnos y por lo tanto es esencial el no causarle tristeza y no apagar el fuego de vida que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Como he dicho antes, contristar al Espíritu Santo es afligirlo, entristecerlo, angustiarlo, causarle agravio, causarle dolor, causarle tristeza. ¿Y cuándo hacemos todo esto? Pues no solo cuando pecamos, sino también cuando hacemos algo aún peor, que es ignorarlo, es dejar de buscarlo, es dejar de hablar con él, es el preferir hacer cosas triviales en vez de estar con él. Es cuando deseamos y anhelamos las cosas de este mundo más que a él. Es el no buscarlo todos los días para estar en una comunión permanente con él. Es decir, es no amarlo, no desearlo, no anhelarlo con todo nuestro corazón. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, ¿y sabéis por qué nos anhela celosamente? Porque Él, como he dicho antes, es una persona con sentimientos y deseos y nos ama profundamente. Y es exactamente lo mismo que cuando nosotros nos enamoramos de alguien y queremos estar a cada momento de nuestra vida al lado de esa persona, al lado de ese alguien, para demostrarle nuestro amor y nuestros buenos deseos hacia ella. ¿Y qué sucede cuando esa persona de la que estamos enamorados nos desprecia o cuando prefiere estar en otras cosas que incluso nos ofenden? Pues que esa persona nos causa dolor, nos causa un gran dolor y entristece nuestro corazón. Y entonces nosotros, como una medida natural, pues de una forma sutil y prudente, nos vamos a ir apartando de esa persona. Pues así mismo sucede con el Espíritu Santo, con sus hijos infieles. Pero, expuesto todo esto, tengo que daros una buena noticia, una noticia de esperanza, ¿vale? Porque todo tiene solución, todo tiene remedio y siempre tenemos la posición o tenemos la posibilidad de volver a dejar que el Espíritu Santo more de nuevo en nuestros corazones. Como he dicho antes, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y Él nos anhela y nos ama con gran celo y Él nos busca con ahínco y su voz es dulce y suave y es imperceptible porque solo lo escuchan quien tiene sus oídos afinados y sintonizados con su voz. Entonces, si descubres en algún momento que has entristecido al Espíritu Santo, no tienes que desanimarte. Lo que tienes que hacer es orar y pedirle a Dios que te perdone y Dios lo hará, porque como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así pues, hermano, si te encuentras en ese caso, pídele a Dios con fe que te llene de nuevo con su Espíritu. Y Él también hará eso. Pues, como dice también Lucas en capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y os voy a poner un ejemplo que viene perfectamente para ilustrar lo que os digo de esta posibilidad, de esta buena nueva, de esta buena noticia. Todos conocemos la historia del rey David. David había cometido los pecados de adulterio y de asesinato. Se había apartado de la influencia del Espíritu de Dios en su vida cuando cometió esos actos terribles. Y sin embargo, cuando el Espíritu Santo le hizo ver su pecado, acudió a Dios en oración. Y mirad lo que escribió en su Salmo 51, versículos 9 al 12, lo leo. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que cuando descubramos que nos hemos apartado de Dios, no debemos de dejar más tiempo sin confesar nuestro pecado,
aceptando el perdón de Dios y reclamando la promesa de la renovación del Espíritu en nuestra vida, igual que lo hizo el rey David. Y bien, hermanos, con esto termino el tema de hoy. Creo que es bastante conciso, claro. No sé si alguien, pues, queréis que debatamos sobre el asunto. No sé si alguien tiene algo que comentar. Por aportar un poquito, Dani, en lo que estabas diciendo, ¿no? De contristar, ¿no? De entristecer. Hay traducciones que incluso traducen lo que es esa frase como no sigáis entristeciéndolo, ¿no? Tú has nombrado una serie de actos, ¿verdad? De aquel que miente, aquel que rechaza, aquel que peca contra las cosas de Dios, ¿no? Entonces, el espíritu evidentemente se duele, ¿no? Hay versiones que dicen no causéis dolor. Hay otras traducciones que dicen eso, no causéis dolor, ¿no? Entonces, parece que es como si hubiese ya como un hábito en eso, ¿no? A veces los seres humanos tenemos nuestros hábitos, algunos buenos, otros malos, ¿no? Y en esos hábitos quizás que son malos, donde muchas veces pecamos de continuo, pues ahí es donde el Espíritu de Dios se duele, ¿no? Y más, sobre todo, cuando nosotros lo hemos aceptado en nuestras vidas y queremos que Él realmente cambie cosas en nosotros, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos, de alguna forma, dejar nuestro corazón abierto, ¿verdad? Como decía David, para que el Espíritu de Dios renueve en nosotros un corazón nuevo, o sea, una forma de pensar nueva, en la cual nuestra predisposición sea siempre al bien, ¿no? A lo bueno, no como dice Génesis 6, que de continuo los pensamientos del ser humano eran hacia el mal, ¿eh? Recordáis por el tema del diluvio, ¿no? En este caso, si nosotros dejamos que el Espíritu esté en nosotros, digamos que nuestras tendencias serán hacia lo bueno y hacia lo correcto. Y eso es lo que va a producir alegría y felicidad al Espíritu Santo. Porque además esa característica de contristar, de causar dolor, denota que el Espíritu Santo es una persona. ¿Eh? Y la identificamos como una como la tercera persona, en este caso, de la deidad, ¿no? Y bueno, pues evidentemente nuestros actos afectan, ¿no? Y sobre todo, cuando el Espíritu está trabajando en una persona y esa persona rechaza el Evangelio. Eso sí que es doloroso para el Señor, porque el Señor lo que quiere es salvar a la persona por medio del Evangelio de Jesús. Y sobre todo en el caso de personas que ya por medio del bautismo pues hemos aceptado el Espíritu Santo, entonces mucho más doloroso, por así decirlo, ¿no? Es peor. Así es. Así es. Bueno, pues si no hay nada que decir, sé que normalmente terminamos con una oración que hace Jorge, pero yo, si me lo permitís, quisiera terminar con una oración dirigida al Espíritu Santo, si os parece oportuno. Sí, Dani, es prácticamente tú vas a terminar con la oración directamente. No hace falta orar yo. Muy bien. Pues si no tenemos más que añadir al respecto, pues inclinamos nuestros rostros para orar. Bien. Padre amado, tu deseo es que nosotros nos santifiquemos en espíritu, alma y cuerpo. Pero eres tú quien nos santifica por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a tener una conciencia clara de esta verdad irrefutable. Ayúdanos a estar en tu voluntad y a cooperar contigo en nuestra santificación. Ayúdanos a permanecer siempre atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a no contristarlo y mucho menos a apagarlo. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos santifiquemos más y más. Tú que eres un Padre amoroso, lleno de piedad y consolación, perdónanos por haberte resistido durante tantos años al no santificarnos
y al no caminar en tu voluntad. Límpialos con la sangre de tu Hijo y renueva nuestro caminar contigo, Señor. Abre nuestros ojos y abre nuestros oídos espirituales para seguir la voz de tu Espíritu y para ver el camino que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Padre eterno, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros, aunque no lo merezcamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor.